Y para seguir hablando sobre el hígado, hice un PowerPoint porque había que hacer mucho texto y ya no hay dibujos que expliquen tanto. Por lo tanto, me pareció una manera más fácil hacerlo mediante un PowerPoint. Yo después las fotos se las voy a subir porque la calidad del video no es buena. Vuelvo a pedirles disculpas porque se me rompió mi celular y tuve que pedir un celular prestado. Entonces el video no sale con buena calidad. Pero les voy a subir las fotos para que puedan ver lo que dice, porque se ve borrado las letras, pero creo que entre las fotos y los videos lo van a poder entender. Entonces vamos a hablar un poquito del hígado. Como hablábamos hoy, el hígado es la glándula más grande que tiene el organismo, pesa en promedio 1500 gramos. Acuérdense que glándula es un grupo de células o es un órgano que produce sustancias y que las libera. En el caso del hígado, produce bilis y la libera al interior del intestino. Este hígado se ubica en la parte superior del abdomen, por debajo del diafragma. Acuérdense que es mucho más voluminoso del lado derecho que del lado izquierdo. Y tiene una doble irrigación sanguínea a través de lo que sería la arteria hepática, que es la que le lleva la sangre oxigenada desde la arteria aorta, y el sistema de la vena porta. Que el sistema de la vena porta, si bien está en el cuestionario que tenían para esta semana, se los voy a desarrollar la semana que viene, porque realmente este cuestionario se hizo muy largo y no quiero cargarlos de información sin entender la información previa. O sea, prefiero que analicen hasta acá lo que venimos charlando y después la semana que viene hablamos de la vena porta. Bien, el hígado tiene varias funciones. Este número 2 acá está equivocado. Acá tenemos que hablar de las funciones del hígado en general. Entonces, la primera función del hígado como órgano es un órgano de almacenamiento o es un órgano de reserva. Habíamos dicho recién cuando hablábamos de la glucosa, de la insulina, decíamos que la insulina lo que hacía era guardar la glucosa o almacenarla en los órganos de reserva. Y ahí mencionamos el hígado. Por lo tanto, el hígado es un lugar de almacenamiento de glucosa que lo hace bajo la forma de glucógeno. También en el hígado se almacena hierro y otros elementos como el cobre. Y también es un lugar de depósito de las vitaminas. ¿Sí? Entonces el hígado, la primera función que podemos mencionar es la de almacenamiento. Después tiene una segunda función importantísima, que ya estuvimos charlando hace un poquito, que es la función biligénica. ¿Qué significa función biligénica? La de producir bilis. Acuérdense que el hígado produce la bilis y que la vesícula biliar la almacena y que esa bilis va a viajar por el conducto o por la vía biliar hacia el duodeno. ¿Cuánto fabrica de bilis el hígado? En promedio, entre 800 a 1000 mililitros por día. ¿Sí? Un litro de bilis diaria es la producción normal. Entonces ahora sí está la función número 2. Función número 1, almacenamiento. Función número 2, función biligénica, es decir, producir bilis. Entonces dice que la vesícula biliar se encuentra ubicada debajo del hígado y su función es la de almacenar y concentrar la bilis. Esta vesícula biliar tiene un conducto excretor llamado conducto cístico, el que hablábamos hoy que se impactaban los cálculos, que se une al conducto hepático común para formar el conducto colédoco. El conducto colédoco transporta la bilis hasta la segunda porción del duodeno, donde desemboca junto al conducto de Wilson, formando la ampolla de váter. Eso no se lo pueden olvidar. Ustedes tienen que recordar que el conducto colédoco con la bilis, más el conducto de Wilson con el jugo pancreático, se unen formando la ampolla de váter que va a desembocar en la segunda porción del duodeno. Y de esa manera, las glándulas digestivas anexas, hígado y páncreas, contribuyen al proceso de digestión y de solubilización de los nutrientes para formar el quilo y así se pueda absorber esos nutrientes en el yeyuno ilion y pueda pasar a sangre y cumplir la función final que es nutrir a cada una de nuestras células. Por ahí habrán leído que la ampolla de váter tiene un esfínter es un músculo que se cierra y se abre, que se llama esfínter de Oddi. Bien, entonces seguimos con la función biligénica, porque la bilis tiene varios componentes, pero vamos a nombrar los más importantes o tres de los más importantes que son las sales biliares, la bilirrubina y el colesterol. Y cada uno de estos componentes que tiene la bilis cumple una función distinta. Las sales biliares. Las sales biliares, al llegar al intestino, producen la emulsión de las grasas. Es decir, que lo que hacen las sales biliares es permitir disolver esas gotas de grasas que viajan en el contenido intestinal para que se puedan absorber. ¿Cómo lo hacen? A través de unas estructuras llamadas micelas, que es muy molecular, esto no tiene mucho sentido, pero piensen que si hay una gran gota de grasa o de aceite en el quimo,
en el líquido que va a pasar por el intestino, lo que hacen las micelas es fragmentar esa gota en minúsculas partículas y transportarlas hacia la pared intestinal, hacia las vellosidades intestinales, para que esas pequeñas porciones de lípidos o de grasas puedan absorberse al intestino y pasar a sangre. O sea, resumiendo, que las sales biliares que van por la bilis al intestino lo que hacen es emulsionar o disolver, para decirlo de alguna manera, las grasas, permitiendo que éstas se absorban en el intestino. Esa es una de las funciones de la bilis, ¿sí? A partir de las sales biliares, disolver o emulsionar las grasas. Pero después tiene otra componente la bilis, por eso seguimos con la función biligénica, que es la bilirrubina. ¿Sí? La bilirrubina es otro componente. ¿De dónde surge la bilirrubina? La bilirrubina se forma a partir de los glóbulos rojos que circulan en sangre, que como ya vimos en tejidos, esos glóbulos rojos tenían en su interior una proteína llamada hemoglobina. Esta proteína era la que transportaba el oxígeno dentro del glóbulo rojo. No importa. El asunto es que los glóbulos rojos viven en promedio 120 días y cuando estos glóbulos rojos mueren, liberan a la sangre la hemoglobina. Esta hemoglobina sanguínea es captada por el hígado y la transforma en bilirrubina. Y la bilirrubina que se forma es secretada con la bilis y eliminada a través de la materia fecal. Es decir, vamos a poner el dibujo ahora sí. Es decir, que la bilirrubina que se está formando acá en el hígado porque llega a través de la vía sanguínea, ¿sí? Esa bilirrubina es metida, por decirlo de alguna manera, dentro de la bilis y a través de la bilis va a llegar hacia el intestino y a través del intestino se pierde con la materia fecal. Hay una reabsorción más adelante de la bilirrubina, pero eso ya es un tema mucho más complejo que no viene al caso. Pero sepan que en realidad lo que hace el hígado es eliminar esa bilirrubina que tenemos en el cuerpo, metiéndola en la bilis y haciendo que a través del conducto colédoco llegue al duodeno y se pierda con la materia fecal. Si por algún motivo, volvemos al dibujo, si por algún motivo se obstruye en este punto la vía biliar por un cálculo que viajó de acá, o por un tumor o algo que lo tapó, la bilirrubina no puede ser eliminada. Esa bilirrubina se acumula en sangre y cuando aumenta la bilirrubina en sangre, el paciente se pone amarillo. Eso es lo que se llama ictericia. ¿Cuándo un paciente se pone amarillo? En dos motivos principales. Cuando está obstruido el pasaje de bilirrubina o de bilis al duodeno, o cuando hay una enfermedad del hígado que evita que pueda metabolizar y eliminar esa bilirrubina a través de la bilis. Por ejemplo, en la hepatitis o en la cirrosis. Por eso, cuando uno se pone amarillo, o está afectado el hígado de una enfermedad hepática como hepatitis o cirrosis, o está obstruida la vía biliar. Esa es la segunda función entonces. Primera función, almacena sustancias el hígado, glucosa, hierro, cobre, vitaminas. Segunda función, produce bilis. ¿Qué hacía la bilis? Por un lado, teníamos las sales biliares. Las sales biliares lo que hacían era disolver las grasas en el intestino. Por otro lado, tiene la bilirrubina. Lo que hace el hígado es eliminar la bilirrubina de la sangre a través de la vía biliar, haciendo que se pierda con la materia fecal. Y por otro lado, también tiene colesterol, esa bilis. Y lo que hace el hígado en realidad es eliminar parte del exceso de colesterol que tiene la sangre, la elimina de la sangre metiendo ese colesterol en la bilis y haciendo que también se pierda a través de la materia fecal. Entonces ahora sí tenemos las dos funciones, la función de almacenamiento y la función biligénica o de producir bilis. Y por último, y bastante compleja, es la función metabólica. Pero la función metabólica la vamos a ver en el próximo video.